Lenguaje y literatura para segundo año de bachillerato. Continuamos con la unidad número 4. Esta unidad se titula Literatura salvadoreña, parte 2. Anticipación. Actividad en pares. Desarrollamos el siguiente diálogo en pares y asumimos los roles de entrevistador y entrevistado. Entrevista para mi primer empleo. El diálogo va a ser entre entrevistado e entrevistador. Leemos. Entrevistado. Buen día. Es un gusto saludarle. Buen día. Gracias por venir a nuestra entrevista. Entrevistado. Gracias a usted. Entrevistador. He leído su currículum y su perfil es interesante. Le haré algunas preguntas para conocerlo mejor. El entrevistado contesta. Claro, con gusto. Entrevistador. Háblame sobre usted. Entrevistado. Terminé mi estudio de bachillerato, me gusta estudiar y tengo el deseo de seguir aprendiendo a través del trabajo. Entrevistador. Muy bien. ¿Por qué está interesado en este trabajo de atención al cliente? Entrevistado. Me emociona el puesto porque podré desarrollar mis habilidades y aprender más en esta área. Entrevistador. Sí, me imagino. ¿Qué actividades hace en su tiempo libre? Entrevistado. Me gusta hacer deporte, ir al cine, pasar el tiempo con mi familia. Entrevistador. Qué bueno. Cuénteme. ¿Cómo se ve dentro de 5 años? Entrevistado. Me veo desempeñando muy bien en esta compañía, aprendiendo sobre todo del lugar y desarrollando más habilidades. Entrevistador. Muy bien, de acuerdo. Eso está bien. ¿Por qué cree que es la persona adecuada para el puesto? Entrevistado contesta. Porque tengo muy buenas habilidades sociales, me gusta resolver problemas de forma eficaz y eso me puede servir para mi desempeño laboral. Respondemos. ¿Cuál es la función de la entrevista? Explicamos. Es obtener información específica de una persona para conocerle. En este caso, de acuerdo con el texto, cómo fue la actitud y el tono que adoptó el entrevistado al responder. El entrevistado adoptó una actitud y un tono de cordialidad, ya que respondió con amabilidad de forma adecuada y precisa. Vamos con la siguiente, la entrevista de trabajo. Aquí tenemos a Patricia Fernández. Yo hice 6 semestres de finanzas en la San Marino. Patricia Fernández, yo soy Betty, la fea. Va. Actividad con el docente. Leemos la información. La entrevista. Es un proceso de selección de personal que se hace en las instituciones para valorar las habilidades de los aspirantes a un puesto laboral. Consta de un diálogo planificado por el entrevistador, el cual se realiza con la persona a entrevistar con el objetivo de conocer las competencias que desempeñará en el puesto de trabajo y evaluar el perfil de la persona. Estudios realizados, experiencia laboral, habilidades, etc. Al presentar una entrevista laboral se debe ir suficientemente preparado y cuidar la impresión que dejará en el entrevistador, por lo que es necesario informarse sobre la empresa y las características del puesto que se busca desempeñar. Reflexionar sobre las posibles preguntas que hará el entrevistador y las puestas más acertadas. Hacer uso adecuado de la voz y la actitud personal durante la entrevista. Pensar en las cualidades y habilidades que se tienen y que servirán en el puesto a desempeñar. Es importante tener en cuenta también los siguientes aspectos. La voz es el medio por que expresamos nuestras ideas y sentimos, por lo que es necesario manejarla adecuadamente tomando en cuenta nuestro interlocutor. Existe una voz que usamos para cuando nos enfrentamos a actitudes profesionales. Esta voz debe expresar confianza en la que decimos. La claridad de la voz es importante y la velocidad con la que pronunciamos las palabras, de estar en coherencia con la entonación para dar emoción a lo que decimos. Una voz proyectada relaja seguridad, mientras que una voz suave y apagada se percibe como una falta de motivación.
Aquí tenemos a la Helga Pataki, la niña modelo. ¿Recuerdan ese capítulo que habló re pesada y ganó el concurso La Niña Modelo? Era lo que andaban buscando, ¿va? Uno tiene que saber, primero también puede hacer estudio también a la persona que la está entrevistando, ¿va? Para ocupar un buen tono, porque hay unos que les gusta que les hablen fuerte, otros que les gustan que hablen suave, y no se pueden adaptar a también hablar tan rápido, ¿va? Tienen que hablar un poquito suave. Una voz muy proyectada refleja seguridad, mientras que una voz muy suave, apagada, se percibe como una falta de motivación, ¿va? Tienen que hablar suelto. Vamos con la entonación. Por la entonación distinguimos las emociones al hablar, la forma enunciativa de las oraciones. Comprendemos si es pregunta, afirmación, duda o exclamación. La entonación ayuda a la comprensión de lo que se dice. En una entrevista laboral es importante cómo utilizamos las palabras, lo que conlleva a la intención comunicativa de lo que expresamos, como nuestro profesionalismo o seguridad sobre lo que decimos. Nuestra actitud frente a esta entrevista debe ser activa y atenta. Aquí tenemos otra vez a Patricia Fernández en la entrevista para trabajar. Continuamos. Resolvemos de forma oral. Explicamos con estas palabras por qué son importantes la voz y la entonación al momento de enfrentarnos a una entrevista de trabajo. Contestamos. Aunque esta van a ser de forma oral que la vamos a contestar, pero vamos a dar una idea de lo que vamos a. Explicamos con nuestra palabra por qué son importantes la voz y la entonación al momento de enfrentarnos a una entrevista de trabajo. Entrevistar, entrevistador, tenemos ahí va. Por medio de la voz nos damos a conocer cómo somos. Si tenemos lo siguiente: educación al expresarnos, manera de expresarnos. Si tenemos el arte del habla, poseemos serenidad al hablar. Si somos potentes al expresarnos, no nerviosos. No vamos a poner nerviosos, que ahí a veces los nerviosos los primeros que descalifican. Nos ven muy inseguros. Reflexionamos y comentamos cómo fue nuestra actitud y entonación al simular la entrevista de la actividad 1. Da un poco de nerviosismo, ¿va? Pero, no es, pero es emocionante someterse a este tipo de actividad. Llegue a un momento de fingir lo que no soy, ¿va? Pero ahí iba aprendiendo una astucia y maña. Pero la actuación fue buena porque me la creyeron. Hice lo posible por no gritar, mantener la calma, pero logré, convencí que puedo obtener un empleo, ¿va? Vamos. Actividad 3. Leemos la información. Estructura de la entrevista de trabajo. Introducción. En esta etapa es importante atender las indicaciones que nos brinden a ser amable. Es posible que el entrevistador exponga el objetivo del puesto de trabajo a desempeñar e información sobre la empresa. Bueno, a veces lo hacen con el objetivo de ponernos nerviosos, para decir nosotros nos demos por. Se acuerda que también los entrevistadores a veces son este mal día. Quieren elegir al que le da la gana, pero uno tiene que ver será cómo lo contratan. Vamos en el desarrollo. En una entrevista de selección de personal se abordan temas como la información académica, experiencias laborales previas, motivaciones y expectativas. En, una de estas, en esta etapa puede hacer preguntas sobre el puesto de trabajo, sobre aspectos que no te hayan quedado claros, preguntas sobre el proceso de selección, prestación y aspectos que el entrevistador no haya mencionado. O sea, que aquí puede hacer unas preguntas, ¿verdad? Que a uno no le quedó, a veces le preguntan algo no le quedó claro, lo puede expresar. Despedirse, debe ser amable, despedirse y hacer la oportunidad. Siempre le dicen, ay, lo vamos a llamar y nunca llega la llamada. Ese le vamos a llamar quiere decir, no, no califica. Desarrollamos lo siguiente, planificamos una entrevista para aplicar a otro par. Delimitamos el puesto de trabajo. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a elegir un puesto. Necesitamos el puesto y las habilidades que debe tener el candidato, ¿va? Podemos seleccionar un anotador, ¿va? ¿Qué tiene que tener un anotador? Tener buena memoria, tener buena letra, buena gramática. Redactamos 8 preguntas para la entrevista. Datos personales, académicos, expectativas, entre otros. Aplicamos la entrevista a nuestro par siguiendo la estructura estudiada.
Analizamos la actitud y el tono de voz utilizada por los entrevistados. Evaluamos el desempeño de los entrevistados y tomamos apuntes. Cómo se puso, si habló bien, se equivocó. Por último, lo que vamos a hacer en esta actividad, reflexionamos y comentamos de forma oral con la clase. ¿Qué aciertos y errores hubo durante la aplicación de la entrevista a nuestro par? ¿Quién se equivocó? Si gritó, habló muy desinteresado o muy suavecito. ¿Cuál es la función de la voz y la actitud del personal y el lenguaje no verbal en una entrevista? Recuerde que las manos tienen que estar en una posición educada, no estirar así como que estuviera en su casa tampoco. ¿Qué actitudes deben poseer las personas en una entrevista? Tienen que ser educados, tienen que ser amables, tienen que estar atentos, no tienen que estar distraídos, voltear viendo a la cara del entrevistador, no estar viendo a la ventana, ni estar viendo a la gente que pasa, ni distraerse por cualquier situación. ¿Qué aspecto de nuestra presentación personal debe cuidar? Para comenzar, tendría bien bañado, perfumado, limpio, ropa bien planchada, un buen peinado, un buen vocabulario, lleva ropa, ¿cómo le puedo decir? Una ropa formal, de preferencia un traje, no llegar de jeans, no llegar con camiseta, tiene que llegar con por lo menos una camisa de botones y de preferencia manga larga, Estos aspectos tienen que cuidarse. Continuamos. Vamos con el siguiente tema. La literatura salvadoreña. Actividad 4 con el docente. Leemos la información, la generación comprometida. A. Con el término generación comprometida se designa a una promoción de escritores y poetas que irrumpen en la escena literaria salvadoreña en la década de 1950. Está bien alejada de la generación del 44, o sea, 6 años después. Esta es una época en la que van consolidándose los gobiernos militares de corto auditor, autoritario y represivo, alineado en la política anticomunista de Estados Unidos. Este estilo de ejercer la autoridad estaba fuertemente marcada por la persecución de las desapariciones y el exilio forzado de intelectuales. ¿Qué le estaba pasando a los escritores? Había persecución, desapariciones y exilio, lo estaban mandando a otros países. O sea, el exilio forzado de los intelectuales y líderes de organizaciones sociales, los líderes de sindicatos eran ahuyentados. Sindicales que decidían alzar la voz y denunciar la injusticia y las violaciones de los derechos humanos cometidas por el régimen y por los dueños de los medios de producción. ¿Se acuerda que habían jefes malos, patrones malos? La literatura de la generación comprometida tiene como un denominador de construir un discurso en el que ética y estética van de la mano. Un discurso literario al servicio del despertar de la conciencia y con el claro propósito de dar voz y la visibilidad a sectores marginados de la sociedad salvadoreña. Esa ética, el compromiso social asumida con valentía y el espíritu humanista es la razón principal por la que el periodista y escritor Italo López fallecido bautizará esta promoción como generación comprometida. Entre los miembros más destacados de esta generación podemos mencionar a Pedro Geoffroy Rivas y Oswaldo Escobar Velado, que también formaron parte de la generación del 44, Ítalo López, fallecido, Waldo Chávez Velasco, Álvaro Menéndez Leal, Irma Lanza, Claribel Alegría, Manglio Argueta, Roque Dalton, Roberto Almino y José Roberto Sea. Vamos a ver las características de este tipo de literatura. Las características de la literatura cumplen una función social, denuncia las injusticias de la sociedad, critica las tradiciones literarias y sus intereses, valora al ser humano, se procura por la se preocupa por la injusticia, se preocupa por la injusticia y busca nuevas formas de expresión, aboga por los cambios estructurales en las relaciones del poder del país. Bueno, ¿cuáles son los principios de esta literatura?
Las obras literarias recrean situaciones en las que se evidencia la injusticia, pero también imprimen valor y esperanza a las clases oprimidas. Los escritores están comprometidos con las causas de su tiempo, aún a costa de su propia seguridad. Las clases explotadas y perseguidas por el poder tienen en el curso literario un lugar predeterminante y carácter heroico. Resolvemos el cuaderno y luego compartimos con la clase. Respondamos estas preguntas. Son dos. Dice la primera. ¿De qué manera es posible que la literatura se convierta en una expresión de denuncia de las injusticias sociales? Explicamos. Porque el escritor investiga y se documenta al extremo que puede describir hechos históricos, en los cuales mediante la narrativa señala lo ocurrido en un territorio, enfatizando en lo bueno y lo malo para conocimiento de todas las generaciones. O sea, él investiga, nos dice esto pasó y ese prácticamente es como una denuncia, ¿va? Para que toda la gente sepa lo malo que se hizo o lo bueno, ¿va? Consideramos que la literatura socialmente comprometida tiene suficiente fuerza para crear conciencia popular y un motor de cambio social y creemos que esa función no le corresponde, aumentamos nuestra opinión. Sí se puede ser una fuente inspiradora, pues ellas conllevan verdades de hechos ocurridos. Tenemos el ejemplo, no me agarran viva, un ejemplo, donde nos relata una mujer salvadoreña revolucionaria que lucha por un cambio social. Y como dice el título, si la apresan no será viva. Tenemos Cenizas de Sal, donde nos narra lo ocurrido en El Salvador durante la dictadura del presidente Maximiliano Hernández Martín. Entre otras, nos pueden servir como inspiración para luchar por un cambio. Sí, pueden servir, si esto pasó, ya no vamos a querer que vuelva a suceder. Continuamos. Ahora vamos con otro tipo de literatura, que por cierto ya, ya no es la misma calidad, pero vamos a ver qué interesa. No es la misma calidad, pero es interesante. Acuérdense que en las últimas días, por lo menos en las películas que miramos, películas de muertos y todo, pero ¿cuál sería el subtema? El subtema es el amor, el romance, la pasión, más o menos este tipo de literatura posguerra se refiere a eso, que vemos guerras, pero a la vez el énfasis es en el amor. Vamos, literatura de posguerra. Esta literatura se ubica a partir de después del año 1992, después de los acuerdos de paz, cuando cesó la guerra de un conflicto armado de 12 años. Al concluir por la vía política el conflicto armado, que duró 12 años, El Salvador comenzó a trazar un nuevo camino hacia la convivencia pacífica, la reconciliación y la justicia. La literatura que jugó un papel importante como vehículo de denuncia y conciencia social en tiempos de guerra y antes del conflicto empezó a buscar nuevos temas, nuevos recursos y estilos. Otro motivo, esta nueva forma de expresión podría catalogarse como, como neo-existencialismo, pues la función que ejercía la literatura dejó de tener cabida y las preocupaciones más inmediatas de los escritores abarcaron temas como el desencanto, la muerte, la nada, el silencio, la certidumbre y la búsqueda del yo. Si bien en algunas obras de la literatura de posguerra el marco de fondo sigue siendo el conflicto armado, la clandestinidad, la lucha organizada, el motivo central ya no es la de denuncia, sino otros temas. Aquí ya se encargaban anteriores, como la generación del 44, entre otros, se encargaban de hacer solo denuncias, atropellos a los derechos, pero mientras que este tipo de literatura, oigan lo que dice, sino, el motivo central ya no es la denuncia, sino los temas más personales de reflexión individual, de replanteamiento ideológico, incluso de las relaciones amorosas entre compañeras y compañeros de armas, temas que no eran compatibles con la literatura de compromiso social. Sí hablaban del conflicto armado, pero ¿qué sería? Cuando una soldada se enamoró de un soldado, y como el romance y los conflictos, que tenían que atravesar bombas, pero por ti yo atravesaría un mar lleno de, ¿cómo sería? De explosivos, más o menos algo así, me imagino que es este tipo de literatura. Nos quedamos conflicto, la clandestinidad y la lucha, bueno, aquí nos quedamos.
Compañeros de armas, temas que no eran compatibles con la literatura de compromiso y de propaganda en tiempos de guerra. Esta renovación temática de la literatura nacional ha sido bien recibida por el público lector, las editoriales y la crítica, y permitió una mayor difusión de las obras y de sus autores, incluso a escala internacional. Bueno, como que pegaron más esto, sí, porque ya habían aburrido de tanta solo hablar de conflicto. El nuevo contexto social que se convivió en los años posteriores al conflicto fue propicio para surgieran nuevos voces y nuevos proyectos, como lo evidencia la proliferación de colectivos y talleres literarios que animaron a la escena cultural de la época, entre los que podemos mencionar el taller de letras de Gavidia Talega, Talega, el cuerpo, el cuervo, Tecpan, La Fragua, El Círculo de la Rosa Negra y Poesía Aimada. Al margen de colectivos talleres literarios, Horacio Castellano Moya, Jacinta Escudo, Jorge Galán y Claudia Hernández se encuentran entre los escritores vivos de mayor proyección internacional en la actualidad. Ellos han obtenido importantes premios y publicados en prestigiosas editoriales de América y Europa. Cinta Escudo, aquí tenemos más o menos su figura animada, 1961. También tenemos Horacio Castellano Moya, 1657, y tenemos a Claudia Hernández, 1975. Resolvemos el cuaderno y explicamos. Dice, explicamos las diferencias ideológicas entre la literatura de la generación comprometida y la literatura posguerra. Primero las vamos a descifrar, después hagamos una conclusión. La generación comprometida es un discurso literario al servicio del despertar de conciencia y con el claro propósito de dar voz y visibilidad a lectores marginados de la sociedad salvadoreña. La literatura posguerra, el trasfondo ideológico es el conflicto armado, la clandestinidad y la lucha organizada, pero el motivo central ya no es la denuncia, sino otros temas más personales de reflexión individual y de replanteamientos ideológicos, incluso relaciones amorosas entre compañeros y compañeros de armas, temas que no eran compatibles con la literatura de compromiso social y de propaganda en tiempos de guerra. Bueno, la diferencia más notable entre ambos es que la literatura en la teoría de la generación comprometida, su propósito era denunciar lo ocurrido en la época, mientras que la literatura posguerra sigue la temática histórica de guerra, pero con el objetivo de reflexionar y transmitir ideología, ¿va? O sea, crear conciencia, ya no era solo denuncia, crear conciencia. Escribimos un comentario sobre la renovación temática de la literatura de posguerra y valoramos su importancia. Lo que podemos decir es que este tipo de literatura se enfoca en mostrar las caras de los conflictos, porque por qué pasó, por qué fue lo que pasó, a modo que ellas nos invitan a reflexionar, nos vuelven críticos de la historia. Mi valoración es que está bien, pues es bueno que la sociedad presente sepa lo ocurrido, pero a la vez piense si estuvo bien o mal, ¿va? A la vez que tome las ideologías de los escritores para que sirvan de base para transformar a la nación. Vamos con la última. Consolidación, actividad 6. Desarrollamos lo siguiente. Elaboramos una infografía creativa en la que destaquemos las características de la literatura, de la generación convertida y las escrituras posguerra. Aquí dice, diferenciamos con claridad los elementos distintivos y los elementos comunes que comparten ambas generaciones. Podemos graficar con un diagrama de Venn. ¿Qué podemos hacer aquí? Pensemos. Como dice aquí, lo que se nos ocurre para hacer más creativa esta infografía, podemos crear un diagrama de Venn. Ya sabe cuál diagrama de Venn, ¿va? Cuando unimos dos círculos, a los lados ponemos la diferencia y en medio ponemos digamos, las similitudes. Y nos puede quedar así, ¿va? Así podemos dejar la infografía. Aquí tenemos las diferencias y en medio las similitudes. Vale, lo vamos a titular las características de la literatura de la generación comprometida y la de los escritores de posguerra. Vale, vamos a ver las diferencias. Vamos a ver la literatura, vamos con la comprometida y luego posteriormente la posguerra. Vale, comenzamos a describir la infografía. ¿Cómo nos quedó?
La diferencia entre la literatura de generación de combatida y la diferencia de literatura posguerra. Vamos a ver las características. Denuncia de las injusticias de la sociedad. Denuncia de las injusticias de la... Bueno, aquí le hicimos un pequeño cambio porque habíamos puesto la misma característica dos veces. Comencemos de nuevo a describirla. Denuncia la injusticia de la sociedad. La literatura cumple una función social. Casi lo mismo casi lo mismo vienen diciendo. Se preocupa por la injusticia y busca nuevas formas de expresión. Aboga por los cambios estructurales en las relaciones del poder del país. O sea, que cambie, modo que ya no estén, digamos, viviendo bajo amenazas, bajo regímenes que a la larga no traían buen fruto en aquella época. Ahora vamos con la diferencia de literatura posguerra. Los escritores abarcaron temas como el desencanto, la muerte, la nada, el silencio y la incertidumbre y la búsqueda del yo. El marco del fondo sigue siendo el conflicto armado, la clandestinidad, la lucha y la organizada. El motivo central ya no es la denuncia. Temas más personales de reflexión individual, de replanteamiento ideológico, incluso relaciones amorosas entre compañeros y compañeras. Esta es la diferencia entre cada una. Vamos a ver las similitudes que tenían los dos movimientos, tanto la literatura de la generación comprometida con la literatura posguerra. La similitud valora al ser humano. Interés por lo nacional, narra hechos históricos, despertar de la conciencia. Modo que nos hacía, digamos, como hacer pensar, que tuviéramos, digamos, una visión nueva, o sea, un pensamiento crítico de las cosas. Bueno, continuamos ya para terminar. Y nos dice, exponemos la clase en nuestra infografía. Actividad en casa. Comento con mi familia y encargado sobre lo aprendido. Investigo el significado de la denotación y connotación. Eso lo vamos a dar para la siguiente clase. Y tenemos la infografía, pues si quiere hacer una captura de pantalla, la tenemos así o lo podemos dejar un poquito más grande. Vale, tenemos así, Bueno, eso ha sido todo, Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones. Si les gustó, por favor, regálanos un like como apoyo a su canal. Hasta la próxima.